Bienvenidos al podcast de actualidad del día 26 de noviembre del año 2024. Margarita Robles, a quien le dediqué en mi otro canal un vídeo este domingo, se ha vengado de aquellos afectados por la gota fría a los cuales abroncó, y es que la UME no enviará ayuda a los garajes privados. Han decidido que no, que le den por saco a los valencianos. De esta manera se venga de aquellos que le afearon, que no envió al ejército a ayudar. Es terrible, es tremendo. Si no habéis visto esa bronca que le echó Margarita Robles a los afectados, os recomiendo que veáis el vídeo. No es lo único de lo que hablaremos, toca hablar también de cómo Junts está presionando al gobierno aprovechándose de su debilidad para sacar todavía más concesiones. También tenemos que hablar de lo que ha dicho Santiago Abascal. También se ha pronunciado nuevamente Víctor de Aldama. Vamos a ampliar la información que se corresponde con los informes de la UCO. Hablaremos de Begoña Gómez, concretamente también, y luego ya pasaremos a Lobato, el fiscal general del Estado, y cerraremos con economía, una muy mala noticia. Veremos a cuánto está ya el pago de las pensiones, a cuánto sale. Es un auténtico drama cómo la negligencia de los políticos ha evitado que tengamos un modelo de capitalización para garantizar las pensiones y en su lugar hayan aprovechado para el cortoplacismo y nos hayan llevado a esta situación de no retorno. Pues llegará un momento, la gente se enfada conmigo, no os enfadéis con el mensajero, llegará un momento en el cual no se podrán pagar las pensiones y lo peor de todo es que los responsables no serán cargo. Junts aprieta a Sánchez para cerrar el traspaso de las competencias de inmigración antes de tomar las uvas. Los de Puigdemont aseguran que quieren escuchar que el acuerdo se anunciará en las próximas semanas. Guillermo Altarriba Vilanova para el debate. Esto yo creo que tampoco es noticia ya a estas alturas de la película. Tenemos un gobierno antinatural porque hay una persona con una ambición desmedida en la Moncloa que es capaz de pactar con todo lo que no hay que pactar y consecuencia de ese gobierno Frankenstein sujeto con alfileres es que le pueden sacar lo que les dé la gana. La debilidad del gobierno en minoría de Sánchez lleva a que sus dos socios catalanes hayan entrado en una suerte de pugna para ver quién logra arrancar mayores concesiones de los socialistas. Esquerra, que tiene por delante aterrizar la condonación de la deuda del FLA, el traspaso de Rodalies y el nuevo modelo de financiación, se encuentra inmersa en los últimos compases de una campaña electoral fratricida. Mientras Oriol Junqueras y Xavier Godás se debaten por ver quién presidirá Esquerra a partir del domingo y ejercerá interlocutor oficial tanto para Sánchez como para ella, en Junts se están aprovechando para cerrar lo antes posible una suerte de carpetas abiertas con el PSOE con el objetivo de dar un golpe de efecto de cara al electorado independentista. Se trata del traspaso de las competencias de inmigración que Junts y el PSOE pactaron en enero de este año a cambio de no obstaculizar la validación de varios decretos anticrisis. Un movimiento que los de Carles Puigdemont quieren dejar listo antes de que se cumpla un año, desde la firma del compromiso. Algunos flecos. A finales de la semana pasada, el secretario general de Junts, Jordi Turull, daba a entender en una entrevista de TV3 que la cosa está ya hecha. A mí no me parece nada democrático que la política se cierre en acuerdos en despachos. La política debería de ser lo que hemos decidido los electores. Esto es algo muy diferente. Esto realmente lo que tenemos en nuestro país es un estado fallido con una ley electoral injusta donde no se puede fiscalizar lo que hacen los poderes y además esos mismos poderes carecen de separación de tal manera que no hay contrapesos. Esto es una canallada tras otra. Pero sobre todo llama la atención que partidos que son minoritarios del ámbito autonómico puedan decidir asuntos que acontecen en todo el país. Realmente no debería de ser así. Este lunes la ministra de Inclusión, Elma Saiz, no ha desmentido a Turull y ha abierto la puerta a que el traspaso se realice en este plazo. El gobierno cumple sus acuerdos y las cosas van como han de ir. O sea, mal, las cosas van mal. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo Margarita Robles se ha vengado de los vecinos de Paiporta. El gobierno prohíbe a la UME ayudar a los vecinos de Paiporta en los garajes tras la tensa visita a la ministra Robles. Esta tía es una sinvergüenza. En el vídeo que le hice tenéis algunos de los escándalos de esta mujer. Tenéis, por ejemplo, que adoptó a una niña filipina y la devolvió a un hospicio. Tenéis también que cuando era juez encarceló a un hombre durante 15 años que era inocente, que aparentemente tenía dinero en Panamá y más cositas. Recomiendo que veáis el vídeo. Un icono para la Gaceta. El pasado sábado 23 de noviembre, la ministra de Defensa, Margarita Robles, acudió a una de las zonas de la Comunidad Valenciana más afectadas por la gota fría, Paiporta. Allí, casi un mes más tarde de la catástrofe, fueron varios los vecinos que no dudaron en pedirle explicaciones, sorprendidos de las condiciones en las que acudía a ayudar. Vino a hacerse la foto, aseguraron muchos posteriormente.
La tensión se palpó desde el primer momento y ante la falta de explicaciones, Robles abroncó a los allí presentes. Bueno, el vídeo lo tenéis también en el extracto ese de la Margarita Robles diciendo sandeces, lo tenéis también en el vídeo. Ahora, 3 días después del suceso, muchos de los vecinos han revelado que, con la visita, esperaban un cambio, ya que personal del gobierno pudo ver en la primera persona las condiciones en las que viven. Bueno, pues el cambio va a ser que se va a vengar de ellos. Esta tía es una impresentable que se cree que mea colonia, que levita y que tiene sangre azul. Nunca debió de haber estado en la política porque es un mal bicho. Santiago Abascal, no hay un solo límite del Estado de Derecho que a Sánchez le parezca respetable. Natalia Cristóbal para el debate, Santiago Abascal augura desde hace tiempo que lo peor de Sánchez está aún por llegar. Y ahora, viéndole cercado por la corrupción, cree también que lo peor para él está por llegar. Ojalá. Es muy importante señalar la gravedad de la situación, señalar todo aquello de lo que creemos que es capaz, para que se entienda que con él no hay que tener ningún tipo de componenda. Creo que los españoles lo entienden, pero no toda la oposición lo entiende. Bueno, esto es una clara referencia a Feijóo, que estuvo ayer haciendo el tonto en la sede de UGT. ¿Qué percepción le queda después de la declaración de Víctor de Aldama a la Audiencia Nacional? En realidad, de poca sorpresa. Creo que padecemos un gobierno caracterizado por todo tipo de corrupciones, que ha llegado mintiendo a los españoles de una manera brutal, caracterizado por la corrupción moral, que es capaz de indultar a golpistas y agresores sexuales. ¿Por qué no iba a ser capaz de robar? Un presidente del gobierno cuya mujer está imputada, cuyo hermano también, cuyo número 2 también. Creo que estamos ante una mafia, no ante un gobierno, y ante el presidente con menos escrúpulos que ha tenido España probablemente en siglos. ¿Crees que lo que ha contado Víctor Aldama es solo la punta del iceberg? Creo que no habría sido puesto en libertad si no colabora con justicia y no entrega pruebas. ¿Cómo valora la reacción del gobierno y del propio Sánchez? En primer lugar, no pueden querellarse contra una persona que está declarando en sede judicial. Creo que el gobierno solo intenta quitar crédito a esas denuncias. Pablo Motos está ahí tras los ataques de Televisión y Broncano. ¿Hay algo detrás de todo esto? Sí, la necesidad de crear una cortina de humo para que no se hable de las declaraciones de Víctor de Aldama. No es otra cosa. Pablo Motos ha roto su silencio este lunes 25 de noviembre después de que Broncano, en la revuelta de televisión, acusase al hormiguero de presionar para que sus invitados no vayan a su programa antes que al de Antena 3. La polémica se convirtió en debate nacional, incluso los informativos de cadena pública le dieron más importancia, aunque había declarado ese día Víctor Aldama, claro, era una burda cortina de humo. La defensa de Pablo Motos. Nada más comenzar el programa, Motos dijo: yo nunca he entrado en una polémica, pero hoy me tengo que defender de una agresión que me han hecho al programa y a mí. Pero será después, durante el programa. Más tarde Motos, tras una charla con algunos de sus colaboradores, afrontó la polémica y dijo: en primer lugar, quiero pedir perdón a la audiencia con todo lo que está pasando con la confesión de Aldama y toda la implicación del gobierno y la gestión de la gota fría. Tener que hablar de la gestión de una entrevista me da un poco de reparo, pero necesito restablecer la verdad. Se ha hablado mucho de este tema, quizá demasiado, pero hay intereses y cortinas de humo que uno no puede controlar. Del hormiguero se ha hablado mucho, de mí a veces se hablan barbaridades. Supongo que ser un programa visto durante tantos años te lleva a una gran exposición, con cosas buenas y cosas malas, y yo eso lo he asumido siempre y siempre he intentado evitar polémicas, incluso cuando en otros programas de la competencia se hacen contra mí, de manera continuada, pullas de mal gusto irrespetuosas, camufladas de humor cuando en realidad son ataques. Lo aguanto, pero no lo puedo permitir cuando se ataca al equipo del hormiguero. ¿Qué ha pasado con la entrevista? Con Jorge Martín teníamos la entrevista pactada desde el 29 de octubre. La fecha era para el 27 de noviembre, teníamos pactado con su equipo la entrevista si se proclamaba campeón y si no también. Nos sorprendimos cuando vimos un vídeo y vimos que iba a la revuelta. Hicimos lo que habría hecho cualquier profesional y llamamos a su equipo y nos dijeron que había habido una falta de coordinación. Jorge sí que hizo la entrevista y se grabó. Se ocultó, pero solo se supo por medios independientes. No estaría aquí dando esta explicación que pasa todos los días si no fuera porque se ha contado las cosas como no son, y menos si esa versión deformada se difunde desde una cadena pública. La inquilina de Sánchez, que recibió 169.000 euros del gobierno en 2020, fue condenada en 2022 por morosa. Segundo Sanz para OK Diario, Jill Striblin, inquilina de la casa de Pozuelo de Alarcón y donde vivía el jefe del gobierno con Begoña, fue condenada en 2022 por impago de una deuda de 3.400 a los padres de un alumno de su academia de inglés. Una deuda que aún no se ha saldado. Era administradora de English for Fun SL, ya extinguida, junto a uno de los amigos íntimos de Sánchez, que sería David Sanza, conseguidor de 60.000 euros para Begoña Gómez.
No, está claro que son una mafia. En otro orden de cosas, el gobierno ha dado 1,7 millones a la ONG que amadrina a Begoña Gómez para la España vaciada. Allí los españoles financiando la trayectoria profesional de Begoña, claro que sí. Y otra cosa, las ONGs estas de no gubernamentales no tienen absolutamente nada. Cibes Mundi, propietaria de El Hueco Labs, ha obtenido ayudas millonarias de transición ecológica y exteriores. Enrique Morales para The Objective. La declaración realizada por De Aldama ante el juez Ismael Moreno ha puesto en el punto de mira a Begoña. Concretamente, el comisionista ha señalado los contactos de Gómez con Teresa Rivera. El conseguidor de la trama Ábalos confesó el pasado jueves que él también mantuvo varios encuentros como interlocutor de Globalia con Rivera. Sin embargo, otros proyectos sobre la España vaciada fueron amadrinados por Begoña, en este caso liderado por El Hueco Labs. Así empezó a recibir subvenciones tras los encuentros. Es decir, tú contratas a Begoña y te llueven subvenciones. Begoña Gómez y la España vaciada. El Hueco Labs, con 2 empleados y sede en Soria, recibió una subvención de 43.000 euros, cara subvención para ser una ONG tan pequeñita. La finalidad de la ayuda era el impulso a la diversificación y la reactivación económica de zonas con especiales dificultades. Después obtuvo 96.000 euros en el mismo concepto. El último móvil incautado a De Aldama por la UCO prueba los contactos con Teresa Rivera sobre el proyecto de Begoña Gómez. El último teléfono móvil incautado prueba los contactos que mantuvo con Teresa Rivera y Begoña Gómez. El 7 de octubre, Aldama era detenido por implicación en la trama de hidrocarburos, donde se habría defraudado más de 182 millones de euros. El móvil de Aldama recoge los contactos entre él mismo y la entonces ministra para Transición Ecológica y Leticia Laufer. Las mismas fuentes consultadas destacan que el citado teléfono en poder de la UCO atesora información que acreditaría muchas de las afirmaciones de Aldama. Previsiblemente Aldama solicita a través de su defensa poder acceder a la copia de la información contenida en su móvil. Pero es que también habría información sobre Ángel Víctor Torres y sobre Marisú Montero. Aldama guarda WhatsApp sensibles con Torres y el jefe de gabinete de Marisú Montero, al que dio 25.000 euros. Fernán González, para OK Diario. El empresario Víctor Aldama intercambió mensajes con Ángel Víctor Torres en su etapa como presidente de Canarias y con Carlos Moreno, jefe de gabinete de Marisú Montero. Tal como ha podido saber OK Diario, la UCO analiza móviles que contienen esas conversaciones que comprometen 2 pesos pesados del ejecutivo de Sánchez. Queda demostrado que ambos, junto con Ábalos y Koldo, sí tenían una relación constante con la red de Víctor Aldama. La gente de la tía Pequeño Nicolás o delincuente confeso, los descalificativos de varios ministros a Aldama, son constantes en los últimos días. Vamos a ver. Nos quieren vender que esta sería una estrategia judicial de Víctor Aldama para que no le caiga un marrón. No, porque tú no confiesas delitos que no has cometido. ¿Qué clase de estrategia de defensa es inventarte que has delinquido más de lo que te están investigando? Eso no tiene sentido. Si está confesando cuestiones por las que no se le investiga, probablemente es porque sea verdad. Torres aseguró ante los periodistas que jamás ordenó que se contratara con una empresa o no se contratara con otra. Sin embargo, las conversaciones con Aldama evidencian que sí estaba impulsando personalmente las contrataciones de la controvertida trama liderada por el que fuera presidente del Zamora. Torres aseguró: a mí no me llamó Koldo ni Ábalos. Jamás se me requirió para que se ordenara la contratación de ninguna empresa por parte de ninguna persona del Ministerio de Transporte. Sin embargo, la clave es que tenía trato directo con De Aldama. En el mismo sentido, Aldama se escribió por el móvil con Carlos Moreno, mano derecha de Marisú Montero. La UCO investiga el pago con petróleo enviado por Venezuela de negocios de la trama del PSOE, Carlos Cuesta para Libertad Digital. La UCO empieza a considerar que la trama vinculada al PSOE no es una trama de presunta corrupción, sino que se trata de una red con plena coordinación con los intereses venezolanos. Por un lado, Delcy Rodríguez reclamaba determinados posicionamientos políticos del gobierno español y supervisaba los comunicados de Josep Borrell, y por otro dotaba de petróleo u oro las operaciones para financiar los negocios. Delcy Rodríguez habla en innumerables ocasiones en los chats de la trama de los pagos con petróleo y del uso de sus reservas de hidrocarburo para financiar negocios. Las deudas de la empresa vinculada a Aldama coherentes con la ayuda al jefe de gabinete de Marisú Montero. Mercedes Serrayer para Voz Populi. Buena parte de la información de Aldama revelado en la audiencia sobre el rescate de Europa era conocida por figurar en los informes de la UCO. Pero hay novedades de calado que afectan a Marisú Montero y a Santos Cerdán. A la espera de que lleguen las pruebas que el comisionista ha asegurado, a su salida eso todo es real, la información que ha consultado Voz Populi en el registro mercantil respecto a las acusaciones es coherente con su relato.
Aldama ha explicado que Koldo le pidió fondos para Moreno, que es la mano derecha de Marisú, por conseguirle un aplazamiento de deuda con Hacienda. Aldama aseguró que el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda le trasladó que antes tenían que hablar con su jefa y que si autoriza se hace el movimiento, y así fue. Se nos concede el aplazamiento. Según Aldama, Koldo le dijo durante una comida: oye, tendrías que tener un detalle con Carlos, que está buscando un piso. Las cuentas de 2020 y 2022 y lo que estas últimas dicen sobre las de 2021 de Pilot Real Estate reflejan una empresa con tensiones de tesorería y deudas a corto apremiantes, con un perfil de generación de pérdidas en aumento y que actúa como holding de otra que está generando pérdidas. En 2020 la cartera pierde valor, la inversión financiera se va al garete, de valer más de 2 millones pasa a cero. La sociedad ha incurrido en una financiación basada en unos supuestos que finalmente no se han producido, por lo que la empresa se encuentra con graves problemas de refinanciación de la deuda y unas malas expectativas de poder atender sus obligaciones financieras. Lista de morosos, bueno, esto ya sería hilar demasiado fino, hay que ver más cosas. Vamos ya con el fiscal general del Estado. La Guardia Civil investiga la existencia de un plan para compensar a la fiscal que filtró los correos a García Ortiz. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está indagando posibles maniobras dentro de la Fiscalía General del Estado para recompensar a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, tras haber facilitado documentos confidenciales de González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Según el informe, la UCO destaca la implicación directa del fiscal general del Estado y de su teniente fiscal en este proceso. Entre las pruebas, la UCO resalta mensajes intercambiados entre Rodríguez y Villafañe: tú cuídate mucho que te vamos a necesitar a tope. García Ortiz instó a su subordinada a imputarle otro delito al novio de Ayuso. Teresa Gómez para The Objective. El caso Alberto González Amador, novio de Ayuso, ha destapado una presunta trama en la Fiscalía General, que operó frenéticamente del 8 al 14 de marzo para filtrar a la prensa información confidencial. El gobierno socialista puso en marcha la maquinaria para contrarrestar el caso Koldo. Tras analizar las comunicaciones, los agentes de la UCO concluyen que el caso del novio de Ayuso llegó a la Fiscalía General del Estado el 7 de marzo y 4 días después, la información publicada en el diario de Ignacio Escolar, entendemos que por la filtración. Las dudas de la versión de Lobato sobre la información secreta del novio de Ayuso que aireó en la Asamblea. Paula Baena para el debate. El líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, está en el ojo del huracán tras la información desvelada por el diario ABC. Aunque el socialista se afanó toda la jornada este lunes en dar 1001 explicaciones, lo cierto es que sus aclaraciones no convencen y dejan algunos flecos sueltos. El más llamativo de todos, porque se niega a enseñar su conversación con Pilar Sánchez Acera, que aclararía toda la situación. Lobato rechaza dimitir y señala a Moncloa: sería grave que lo que se me dijo no fuera verdad. Paula Baena para el debate. Lobato ha rechazado dimitir y ha apuntado a Moncloa por el linchamiento. Rodeado de una intensa expectación mediática por la posibilidad de que renuncie, Lobato ha realizado este martes una breve declaración de 3 minutos. Mientras que este lunes trató de proteger a su secretaria de Política Institucional, este martes Lobato ha decidido sembrar la duda sobre Sánchez Acera. Finalmente, el gasto en pensiones solo en noviembre equivale al de todo el año en infraestructuras y defensa. Se han hecho muy mal las cosas con los fondos para las pensiones. Hay una cuestión que no es culpa del gobierno, o sí, según cómo se mire, que sería la falta de un reemplazo demográfico, que la gente no está teniendo hijos, pero la realidad es que cada vez hay más personas jubiladas, menos jóvenes se incorporan al mercado laboral y en lugar de tener un modelo de capitalización para que a ti te devuelvan lo que has cotizado, tenemos un modelo de reparto en el cual tú pagas las pensiones de quienes están jubilados y a ti te las pagarán quienes trabajen entonces cuando tú te jubiles. Problema que si no hay hijos, si no se incorpora nueva gente al mercado laboral, si no aumentan las nóminas, pues esto es insostenible, porque se han hecho las cosas mal. Como cada año, la Seguridad Social abona en noviembre la extra Navidad a los pensionistas, los ingresos para los beneficiarios se duplican este mes. Por poner en contexto la cifra, que sería 25.000 millones de euros, es aproximadamente lo que se invierte en un año en defensa e infraestructura. Con todo, este año los gastos públicos en pensiones ya superarán los 200.000 millones de euros, que sería una quinta parte del PIB de España. Nueva subida en enero de 2025, a falta de conocer el dato definitivo, subirán alrededor de un 2,8, lo que elevará más la tensión de las cuentas. Y para pagar esto lo único que pueden hacer es endeudar a los jóvenes, porque de otra manera no sería posible. Ni siquiera recortando el gasto superfluo, que hay que recortarlo, pero no por eso, sino por una cuestión de dignidad, se podrían sanear las cuentas.
cuanto más se postergue transitar hacia un modelo de capitalización, peor va a ser el problema, aunque el problema va a ser de todas maneras. Con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy, día 26 de noviembre, y muchísimas gracias a todos por verme.